buenos días. Os voy a presentar el siguiente artículo que se titula Distally Based Anterolateral Thigh Flap Algorithm for Unexpected Situations During Soft Tissue Defect Reconstruction Around the Knee. Entonces ahora os voy a contar un poco. Hablan del DALT flap o Distally Based Anterolateral Thigh Flap, que básicamente lo que es un colgajo pediculado que depende del flujo reverso de la arteria descendente de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral. El flujo reverso es posible porque esta rama tiene conexiones con la arteria genicular lateral y o con la arteria femoral profunda. Es útil para defectos alrededor de la rodilla y puede llegar hasta la rodilla y el tercio proximal de la pierna. Después os enseño una imagen para que lo veáis más fácil. Entonces, para que esto funcione, lo que necesitamos es una perforante cutánea adecuada, una longitud de la rama descendente suficiente y un flujo reverso adecuado. Entonces, justifican este algoritmo porque a pesar de realizar un estudio de imagen previo donde puedas ver si hay perforantes cutáneas y si la vascularización es correcta como para poder levantar este colgajo, es verdad que hay variaciones anatómicas que a veces no se ven en el escáner y también puede haber fallos en la disección que hagan que no sea vital este colgajo. Entonces, un recordatorio de la anatomía. El ALT se basa en perforantes cutáneas que vienen de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral, que es la que veis a la izquierda. Entonces, esta rama viene de la circunfleja femoral lateral, que tiene además, lo que se describe en los libros es que tiene la rama ascendente, la transversa y la descendente. Y una de las variaciones anatómicas más común es que tenga también una rama oblicua, que también de perforantes cutáneas a la zona de lo que sería la isla cutánea de la ALT. Entonces, en este artículo lo que tienen es una serie de 61 distal ALTs planeados y dividen básicamente la serie de 61 pacientes en dos grupos. El grupo A sería los colgajos que sí que pueden levantar bien y que no tienen problemas. 24 de ellos están basados en la rama descendente y 11 de la rama oblicua, que os he dicho que es una variación anatómica. Hay un caso donde lo basan de la arteria transversa, o sea, de la rama transversa, pero lo excluyen porque la zona donante es demasiado grande y estéticamente no compensa. Y después el grupo 2 o el grupo B sería los 25 casos en los que tienen problemas en la disección y no sería vital levantar este colgajo, y entonces lo que hacen es alternativas, y con esas alternativas después diseñan el algoritmo. Entonces tienen 8 casos de distal AMT, que sería un anteromedial thigh flap basado en el flujo reverso también de la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. 6 casos de distal ALT bipediculado, que ahora después os explico lo que es. 3 casos en los que no había perforante cutánea como para hacer un colgajo de perforantes, entonces se utiliza el recto medio femoral. 2 casos de aletes libres y después tienen 2 casos que después excluyen de distal ALTs que están basados en la rama oblicua, que no les funcionan bien, entonces lo excluyen del algoritmo. Son todo defectos para cubrir la zona distal del muslo, la rodilla, el tercio proximal de la pierna y el tercio medio de la pierna, que es donde puede llegar este colgajo. Y bueno, como dato a destacar, en 26% de los casos hacen una preexpansión previa del tejido. Entonces, los motivos principales por los cuales durante la disección se encuentran con situaciones que les impiden levantar el distal ALT son básicamente cuando no hay buenas perforantes cutáneas en esa zona o son muy distales, cuando encuentran perforantes que dependen de la rama oblicua y esta rama oblicua tiene un tronco común con la descendente muy corto o no lo tiene, que esto también ahora con la imagen lo veréis más claro. Cuando tienes una descendente que es hipoplásica, entonces el flujo reverso no es fiable, o cuando comprueban que el flujo reverso que no es suficiente para nutrir a la isla de piel de la ALT. Entonces, con este grupo B hacen el siguiente algoritmo, que básicamente se divide en 2 partes. La parte 1 sería como el plan A, que es las opciones que tienes de reconstrucción vía la misma incisión, y el plan B, digamos, que es cuando no puedes hacer nada de eso, entonces ofrecen otras opciones que sí que requieren
incisiones adicionales. Entonces iré por partes porque al final acaban haciendo 4 alternativas distintas, iremos viendo una a una. Primero de todo, lo que hacen cuando diseñan la reconstrucción es diseñar tanto el AMT como el ALT, y la incisión inicial la hacen en la línea media del recto de lo que sería el recto femoral, porque sería el punto, o sea, como el extremo común de las dos islas. Entonces disecan primero las perfos del DALT, y si no, pues la primera opción reconstructiva sería ir a buscar el AMT, que es lo que veremos a continuación. Entonces, la primera opción o la primera alternativa es la que haces cuando, cuando vas a disecar el ALT y las perforantes que tiene pues o no las tiene, o son muy malas, o son muy distales, porque si son muy distales, entonces la disección hacia distal de la descendente es muy corta y entonces no te da como para moverlo después. Entonces, cuando se encontraban con esta situación, lo que hacían era ir a buscar la rama de la descendente que nutre al recto femoral, y entonces disecaban hasta encontrar una perforante cutánea que vaya a la zona del AMT, del anteromedial thigh flap. Si tiene buenas perforantes, entonces disecaban un AMT. Como podéis ver en esta foto, el anteromedial thigh flap no se utiliza tanto como el ALT porque tiene muchas más variaciones anatómicas. Esto del distal AMT se puede hacer solo en el caso C, que es cuando la perforante va directo, o sea, se origina de la rama descendente, porque si se origina de otras ramas no lo puedes hacer. Entonces, en el caso de que tuviéramos esta situación, pues se hacía esto, y si no, lo que hacían era levantar un colgajo de recto femoral, que sería como en esta imagen, pero al revés, es decir, solo, o sea, cortando a proximal y dejándolo pediculado a distal. Y entonces se corta la descendente a proximal y se pedicula para abajo. Estas serían las dos primeras opciones. Después está la segunda situación, en la que encuentras perforantes cutáneas del ALT que provienen de la rama oblicua, que es la rama esta que es una variación. Entonces, la rama oblicua normalmente lo que hace es, no va directa a la arteria femoral, a la circunfleja femoral lateral, sino que va a la rama descendente y tiene un tronco común que después va a la arteria circunfleja femoral lateral. Entonces, si este tronco común es suficientemente largo, pues se podría cortar allí, disecar toda la descendente y pedicularlo hacia abajo. Pero en el caso en que el tronco común sea muy corto y no te fíes de cortarlo y que funcione, o que no tenga tronco común, entonces lo que hacían era un ALT libre. Entonces lo que hacían era cortar la rama oblicua lo más proximal posible y la descendente lo más proximal posible. Disecaban la descendente hacia abajo y anastomosaban la rama oblicua con el extremo proximal de la rama descendente. No sé si me aguantáis. Es un poco complicado de entender, pero bueno, básicamente era un ALT libre, pero utilizando lo que ya tienes. La opción 3, cuando te encuentras que la descendente es hipoplásica y el flujo reverso no será suficiente. En este caso lo que hacen es un ALT bipediculado. Es decir, disecan la descendente, pero como piensan que no será suficiente para nutrir la isla de piel, levantan el recto, o sea, disecan también la rama que va al recto femoral, levantan el recto femoral y entonces representa que el ALT vivirá tanto de la descendente hipoplásica hacia distal como de la rama que conecta desde el recto femoral. Y se pedicula todo hacia abajo, el recto femoral también. El cuarto caso, que sería ya el plan B, es como la otra parte del algoritmo, es cuando todo esto no lo puedes hacer y entonces, pues dan opciones que requieren de incisiones adicionales, como sería pues utilizar una back y skin grafting, o otros colgajos regionales, o hacer un colgajo libre, o otras opciones de colgajos pediculados, que no entraré en detalle porque son muchas cosas. Entonces, respecto a los resultados, tienen los 4 casos de reconstrucción y, básicamente a destacar que solo se les muere un colgajo, que es una AMT, que la AMT es lo que más hacen, porque al final era la opción 1.
y que respecto a la zona donante casi todas cierran directo, excepto en 2 casos de la AMT que tienen que hacer, que ponen injertos, pero que en todos los casos cierra bien la zona donante. Respecto a la discusión, bueno, hablan sobre muchas cosas, pero a destacar, justifican este algoritmo y estas alternativas de reconstrucción por el hecho de que sí que es verdad, bueno, tuvieron una alta tasa de conversión, un 40%, que sí que es verdad que con el tag previo o las técnicas de imagen previas puedes preverlo, pero que hay muchas situaciones en las que, bueno, pues que en el tag no se ve o que después hay un fallo en la disección y entonces pues esto son alternativas que se tienen que tener en cuenta. Las 2 opciones preferidas de todas las 4 alternativas que proponen son el ALT basado en la rama oblicua, porque al final es una rama que suele originarse muy proximal y eso permite un pedículo largo, que suele ser además muy frecuentemente septal, entonces la disección es más rápida, y permite preservar la vascularización del recto femoral porque la rama del recto femoral es distal a esta rama. No, es proximal a esta rama. Y después está el AMT flap, que, bueno, que también es el que más se utilizan, que también aporta un pedículo largo porque también la perforante suele ser proximal. Después, respecto al diseño de todo esto, hablan sobre, bueno, a tener en cuenta el punto pivote. El punto pivote es la zona en la que girará todo, que claro, tiene que situarse antes, o sea, proximal al final de lo que sería la descendente, porque si no, no te da, o sea, la descendente no giraría. Entonces, bueno, a tener en cuenta que normalmente el final de la descendente, que sería su conexión con las arterias, con la arteria genicular lateral, se encuentra entre 3 y 10 centímetros por encima de la rótula y que por lo tanto el punto pivote tiene que estar por encima de estos 3 centímetros. Ellos tienen una media de, o sea, su punto pivote suele estar a 10, o sea que en teoría lo más seguro es que vayas por encima de eso. A tener en cuenta también que las perforantes del alete que son muy distales, bueno, por la disección de la descendente es mucho menor, entonces te va a llegar menos abajo. Y ellos explican que muchas veces si era muy distal preferían ya empezar el algoritmo porque no les gustaba como disecar muy abajo, porque entonces tienes el riesgo de tener un fallo en la disección de la descendente. Después, respecto al alete bipediculado, que era el que también levantaba el recto femoral, puede haber problemas de compresión cuando pasas todo a través del puente cutáneo y han tenido casos en los que han tenido que abrir el puente o el túnel subcutáneo y injertar esa zona. Y nada, el algoritmo este que proponen es una opción, sobre todo, bueno, en nuestro caso que hacemos mucho trabajo libre, pues en casos en la pierna que tienes vasoreceptores que no son buenos o que crees que vas a tener problemas, pues esto creo que es una opción a tener en cuenta.